La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana con 5 minutos, 8:05 es el tiempo del centro del país. Está Fernando Ávila aquí con nosotros para hablar de política y la agenda. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jaime, muy buenos días. Igual un gusto saludar a todos los amigos del auditorio. Oye, Fernando, a ver, ayúdanos. ¿Por qué el día de hoy estamos frente a un proceso electoral, lo que está sucediendo en Chiapas, y no fue este proceso pues involucrado o sumado a lo que vivimos hace algunas semanas, el 7 de junio, en el proceso electoral donde hubo cambio en 9 gobernaturas, hubo cambio en algunos congresos estatales, en algunos congresos locales, hubo cambio, por ejemplo, en el Estado de México, algunas presidencias municipales? ¿Por qué no? Esto que planteas se llama la elección concurrente. Es fruto de una reforma electoral que obliga de alguna suerte a todas las elecciones, a todos los estados, a hacer precisamente coincidir sus elecciones locales con las elecciones federales, de manera tal que a lo que estamos arribando, a lo que estamos perfilándonos, es a que en prácticamente 3 años se completará totalmente en el 2021, pero prácticamente en 3 años ya todas las elecciones en nuestro país serán nada más cada 3 años, 2018, 2021, 2024, porque todas las elecciones locales se desarrollarán en la misma fecha. De hecho, por eso mismo, en el caso del siguiente año, en 2016, algunas de las elecciones locales van a ser gobiernos pequeños, precisamente se van a elegir gobernadores de 2 años, por ejemplo, porque para poder renovarlos en el 2018. En el caso particular de Chiapas, lo que sucedió fue que el Tribunal Federal Electoral determinó que la modificación constitucional era en su momento ilegal, inconstitucional, respecto de la desfasamiento de las elecciones, pero no daba tiempo para poder cambiar la fecha de elección. Esto es, en Chiapas modificaron su constitución para que la elección local de este año fuera precisamente en julio y no en junio. El Tribunal Electoral declara inconstitucional esta reforma, pero dada ya los tiempos que se presentaban, consideró que aunque esto era inconstitucional, no podía hacerse en la fecha del 7 de junio. Por eso se permite que la elección sea en julio, el 19 de julio, y el 19 de julio, y hasta dentro de 2 años se empezarán a empatar. Y ahí tiene un papel relevante el Instituto Nacional Electoral, como lo tuvo en la elección pasada del 7 de junio, pero también hay un Instituto Electoral Estatal que es el que vela la organización de la elección, ¿no? Completamente. Ya, de hecho, la estructura formal de las elecciones es la empatada, como sucedió en el caso del 7 de junio. Es decir, ciertamente el Instituto Nacional Electoral ya tomó el control del proceso en términos generales. Sí hay un instituto local que se encarga de la logística básica. Sin embargo, ya quien tiene formalmente el control de esto es el Instituto Nacional Electoral. Un poco incluso lo que se señala que está presentándose, por ejemplo, en esta elección, el propio Tribunal Electoral, por ejemplo, le cancela la posibilidad de participación a 4 partidos políticos en Chiapas, precisamente por no cumplir con lo que es este término de equidad que se presenta ya en todo el país, y a los partidos no cumplir con esta cuota de género, se les cancela su posibilidad de participar en algunos de los municipios, no es generalizado esto, a 4 de los partidos políticos. También se va a presentar un aspecto importante en el caso específico de lo que son las candidaturas independientes. Son 8 candidatos a presidente municipal, un candidato a diputado local independientes que están concursando en esta elección, y que, bueno, de alguna suerte también habrá de estar observando cómo se desenvuelve una vez, a esto quizás nos da un poco el espacio precisamente para analizarlo, una vez que ya vimos qué sucedió a nivel general en la elección del 7 de junio, Chiapas se presenta como la primera elección posterior a este proceso, y habrá que ver, insisto, cómo se puede la ciudadanía empatar o no con el caso de los candidatos independientes y con el resto de los partidos establecidos formalmente. Hubo un tema de falta de equidad. Precisamente. ¿Qué fue lo que pasó allí? Ayúdanos a entenderlo, porque lo vimos hace ratito, pues tuvimos oportunidad de platicar con nuestro corresponsal, y esto le llevó a suspender algunos partidos dentro del proceso, ¿no? Es lo que comentábamos. Lo que sucede aquí es que la ley electoral ya prevé a nivel general y a niveles locales la obligación de los partidos de postular al mismo número de hombres y mujeres a puestos de elección popular, pero no solamente eso, sino en el caso específico de los ayuntamientos, el hecho de que esta estructura, es presidente municipal, síndicos y regidores, lleve también el mismo aspecto de equidad, es decir, no solamente en cuanto a número, sino de manera horizontal, quiénes son candidatos a presidente municipal y quiénes son los integrantes de los cabildos. 4 partidos políticos no cumplieron con esta cuota de equidad, por lo tanto, en algunos municipios, no es de manera generalizada, exactamente, no es generalizado. Hay un partido político en donde nada más no pudo competir en un municipio, o un partido político que no va a poder competir en 4 municipios, y esto se da precisamente para ir garantizando
amplitud de los espacios a las mujeres y que no se mantenga esta inequidad que durante muchos años se estuvo desarrollando en nuestros procesos electorales, desde la candidatura como tal y por supuesto el arribo a los puestos de elección popular. Lo habíamos platicado yo en su momento, después de la elección del 7 de junio, por ejemplo, este principio permitió que la Cámara de Diputados, exacto, que se va a instalar que fue un gran ahora paso, en septiembre, ¿no? por supuesto, un enorme paso, tenga un incremento muy importante, muy significativo en el número de mujeres que van a ser diputadas federales en la siguiente legislatura contra las que son en esta legislatura y las anteriores. Fernando, rápidamente, nos queda un minuto. Los cambios en el gobierno del Distrito Federal. Vimos el pasado jueves que el jefe de gobierno toma una decisión importante con el cambio de su principal estructura, de su estructura más cercana, ¿no? Sí, sin duda son 9 cambios importantísimos en el gabinete del jefe de gobierno. Esto es fundamental, Jaime, amigo del autor, porque el hecho de hacer una revisión de los 3 primeros años, estamos hablando de que ya la segunda mitad de la gestión del jefe de gobierno, le permitirá reorientar lo que es el sentido de su gobierno, darle una nueva visión, una nueva dirección y evidentemente sí ponderar y apuntalar las posibles aspiraciones que pueda tener a la elección de 2018 en función de un mejoramiento en su equipo de trabajo, de una mayor comunicación institucional y sobre todo el reorientar esto que mucha gente le cuestiona o le critica al gobierno del Distrito Federal respecto de una falta de dirección o de una falta de estrategia, de una falta inclusive de liderazgo o de fortaleza al momento de la toma de decisiones y que permiten percibir que aparentemente no tuviéramos una conducción adecuada dentro del gobierno del Distrito Federal. Estoy convencido que los cambios eran necesarios. Esta evaluación que se hace no debiera de ser solamente el caso del Distrito Federal, debería hacerse desde el gobierno federal, por supuesto, y los distintos estados en determinados periodos. Inclusive por ahí hay algunos candidatos que han planteado cada 2 años este referéndum. Entonces me parece que es muy importante y significativo. Fer, muchas gracias. Hoy la nube venía cargada. Un gusto, Jaime. Excelente fin de semana. Igualmente, Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Una pausa, 8:12 y ya volvemos.